Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso de Investigación Educativa para atender a la diversidad en Sevilla a 5 de junio de 2020. Teresa Barrera Castillejo, María de la Torre Moreno, Marta Lima Lora y Nerea Vaquero Gutiérrez somos un grupo de investigadoras que ha iniciado un trabajo de investigación sobre la temática de la diversidad derivada de la limitación intelectual, en concreto el síndrome de Down y sus relaciones sociales. En nuestro trabajo de investigación queremos responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el aprendizaje educativo en las relaciones sociales del alumnado de educación primaria con síndrome de Down fuera del aula? Para responder a esta pregunta, comenzamos investigando sobre qué es la limitación intelectual. Son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresadas en las habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Continuamos preguntándonos qué es el síndrome de Down y sus principales características. Se trata de un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 y se caracteriza por un grado variable de discapacidad intelectual, algunos efectos de salud y el desarrollo, además de unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Una vez que averiguamos lo suficiente sobre el síndrome de Down, pasamos a investigar al alumnado con síndrome de Down dentro del aula de primaria, centrándonos en sus relaciones socioafectivas, en las relaciones que establecen profesorado y alumnado, las metodologías que se llevan a cabo con el alumnado y las buenas prácticas. Buscamos también información sobre el alumnado con síndrome de Down fuera del aula. Sin embargo, no encontramos datos concretos ya que no existen gran número de investigaciones sobre este tema. Por eso decidimos trabajar investigando sobre este punto, porque es de especial interés para nosotras. El objetivo que perseguimos con nuestra investigación es comprobar la influencia que presenta el aprendizaje educativo en las relaciones sociales del alumnado de educación primaria con síndrome de Down fuera del aula. Es decir, lo que pretendemos es comprobar si los procesos que tienen este tipo de alumnado en el aula les supone un beneficio a la hora de crear vínculos emocionales. Para poder comprobar esto, nos hemos marcado una serie de objetivos específicos que nos ayudarán a elaborar conclusiones. Estos son: conocer las estrategias que utiliza el docente para fomentar la integración del alumnado de educación primaria con síndrome de Down dentro del aula y comparar las relaciones sociales del alumnado de educación primaria con síndrome de Down dentro y fuera del aula. Para elaborar la investigación tuvimos que seguir una serie de pasos. El primero de ellos fue la elección de la metodología de investigación. Consideramos que la más apropiada era la metodología cualitativa porque nos permitía capturar información y datos a través de las voces de los protagonistas. El enfoque de la misma era el interaccionismo, puesto que el objetivo de este es comprender cómo las personas aprenden y construyen significados en las instancias concretas de interacción. El segundo paso fue seleccionar una muestra. En este caso decidimos abarcar dos contextos: formar con los docentes de la escuela e informar con los monitores y monitoras de ocio de la asociación. Todos ellos pasaron una entrevista semiestructurada que pretendía extraer cuáles eran las pautas que el alumnado con síndrome de Down seguía para las relaciones. Tras esto, llevamos a cabo un trabajo de campo en el cual, con un borrador de la entrevista, llevamos a cabo una prueba piloto para comprobar si debíamos realizar modificaciones, asegurándonos de la fiabilidad de nuestro instrumento. Como hemos mencionado anteriormente, se elaboraron dos entrevistas semiestructuradas para cada una de las dos muestras y a partir de estas recopilamos los datos requeridos para nuestra investigación. Tras la realización de las entrevistas nos dispusimos a extraer la información de las mismas y para ello nos decantamos por el enfoque de análisis de contenido. Según Andreu Abela de 2018, el análisis de contenido es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos o grabados, donde pueden existir toda clase de registros de datos, transcripción escribista, discursos, protocolos de observación, documentos, vídeos, etc., donde el denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que, leído e interpretado adecuadamente, nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Para ello, realizamos tres análisis. En el análisis sintáctico exponemos los recuentos de palabras y fragmentos de las entrevistas. También añadimos aquí las diferentes categorías establecidas a través del análisis por objetivos realizados en nuestro trabajo, como son las prácticas que se ejecutan con el alumnado, los cambios en los patrones de las relaciones sociales, tanto en usuarios y usuarias como en el alumnado, la creación de las relaciones fuera del aula y dentro del aula, y por último el mantenimiento del aprendizaje educativo fuera del aula.
Por otro lado, en el análisis semántico se profundiza en los significados de las palabras y se hace un recuento de cuántas veces se asigna dicha categoría en las entrevistas. Por último, el análisis semántico se centra en las circunstancias en que la comunicación tiene lugar, los motivos. Con este trabajo de investigación hemos querido aportar una herramienta valiosa y útil, como ha sido las entrevistas a los docentes y monitores de ocio y tiempo libre, para conocer todo lo relacionado con las relaciones sociales en las personas con síndrome de Down, especialmente en el alumnado de primaria y en usuarios o usuarias de una asociación de ocio. Nuestro propósito ha sido recabar información en torno a este tema, haciendo hincapié en las buenas prácticas que utilizan los docentes para fomentar las relaciones en el alumnado con síndrome de Down, destacando estrategias de aprendizaje cooperativo. Por otro lado, los cambios de patrones en las relaciones sociales, destacando cambios significantes en estas. Y afirmando que este colectivo no tiene ningún problema a la hora de crear relaciones sociales tanto dentro como fuera del aula. Por último, hemos querido conocer si el colectivo con síndrome de Down mantiene el aprendizaje educativo fuera del aula, y en este caso los resultados obtenidos nos demuestran que sí, que se mantiene este dicho aprendizaje.